Sin embargo, todos los modelos comparten algunos supuestos básicos que les diré enseguida. Todos los teóricos suponen que los estudiantes que autorregulan su aprendizaje se hayan comprometidos activa y constructivamente en un proceso de generación de significado y que ellos adaptan sus pensamientos, sentimientos y acciones como elementos necesarios que afectan su aprendizaje y motivación. De igual modo, hay modelos que suponen que las restricciones biológicas, evolutivas, contextuales y de diferencias individuales pueden interferir o dar apoyo a los esfuerzos de regulación. Los teóricos coinciden en que los estudiantes poseen la capacidad de emplear pautas para orientar su aprendizaje y establecer sus metas y submetas. Finalmente, todos los teóricos suponen que no hay relación directa entre el aprovechamiento y las características personales o contextuales de los estudiantes. Los efectos sobre el aprovechamiento son mediados por las actividades autorregulatorias en que los estudiantes se comprometen a fin de alcanzar objetivos de aprendizaje y desempeño. En su mayoría, los teóricos que provienen de la psicología educacional estrechan la amplitud de las capacidades de los estudiantes para la autorregulación y la centran en el costado académico de la educación, es decir, en torno de los objetivos de aprendizaje y aprovechamiento. La restricción deliberada de la amplitud de los procesos de autorregulación al constructo de aprendizaje autorregular pone en descubierto las fortalezas y debilidades de los modelos de autorregulación desarrollados en la psicología educacional. Un foco muy claro sobre las metas de aprendizaje sugiere que la literatura sobre los procesos de aprendizaje en los diversos dominios de contenidos, por ejemplo, cómo los estudiantes aprenden a leer, a escribir, a razonar para la solución de problemas, son fundamentales para el desarrollo de modelos. Fundamental es también la distinción entre funciones cognitivas y metacognitivas y las subsiguientes extensiones a dominios específicos. La discusión continúa. Ravel, ya en 1979, explicó, además de su conocimiento conceptual, los alumnos, las personas, tienen conocimientos metacognitivos de las tareas que deben enfrentar, que incluyen a su vez el conocimiento de las demandas cognitivas de la tarea, como así también el conocimiento de los diferentes tipos de estrategias que pueden emplear para realizarlas. Desde fines de los años 70 y comienzos de los 80, se comenzaron a contemplar también en este campo del aprendizaje autorregulado las diferencias interindividuales de los alumnos. El haber limitado la gama de los objetivos que los alumnos persiguen en el contexto de las aulas a objetivos de aprendizaje y aprovechamiento ha permitido a los investigadores aumentar una comprensión detallada de esos procesos cognitivos y afectivos que subyacen a las acciones de los estudiantes al iniciar la regulación del aprendizaje. Al describir las estrategias de autorregulación que usan los estudiantes para alcanzar metas académicas, la perspectiva del aprendizaje autorregulado ilumina la manera en que los estudiantes forman y mantienen intenciones de aprendizaje, pero aclara muy poco acerca de las acciones y esfuerzos que realizan los estudiantes para la educación cuando ellos no están atentamente comprometidos con el aprendizaje. Una crítica que se hace a los modelos del aprendizaje autorregulado es que deliberadamente se centra en el aprendizaje atento y cuidadoso e introducen un sesgo en el conocimiento de cómo los estudiantes con diferentes hábitos de trabajo y estilos de regulación manejan las restricciones biológicas, evolutivas, contextuales y de las diferencias individuales que amenazan sus esfuerzos
para llevar a cabo la autorregulación. Este enfoque ha aclarado poco, al menos todavía, en torno de los estudiantes que no se adecuan a las pautas de un aprendizaje autorregulado. Otra debilidad de este enfoque consiste en ignorar las interacciones entre las metas de aprovechamiento y otras metas que el estudiante procura alcanzar en el aula, tales como las de pertenencia. El alumno puede ir a la escuela buscando más ese sentimiento de pertenencia al grupo, o el apoyo social, o buscando seguridad, o buscando entretenimiento o autodeterminación, y no un aprendizaje autorregulado. Desde una perspectiva que intenta mejorar la eficacia de las escalas de autoinforme que mencionaremos más adelante, como instrumento para la obtención de datos acerca de la regulación, de la autoeficacia en el aprendizaje, se han realizado estudios donde se seleccionan conductas de autorregulación y los resultados se someten a un análisis factorial, a fin de determinar el porcentaje de la varianza de la autorregulación metacognitiva que explica cada una de esas variables. En el estudio de referencia se verifica que el grado en que los estudiantes se orienten por sí mismos hacia el aprendizaje, muestren creencias positivas acerca de sus habilidades, organicen sus materiales de estudio tratando de relacionarlos con el conocimiento previo, manejen adecuadamente su tiempo y ambiente de estudio y perseveren a pesar de las dificultades encontradas en el proceso de aprender, representa una serie de variables que explican 2/3 de la varianza de la autorregulación metacognitiva. Obsérvese la analogía entre estos hallazgos y nuestros supuestos acerca de los hábitos del estudio independiente. Claro está que los marcos teórico-conceptuales y los instrumentos para obtener datos han alcanzado felizmente nuevos desarrollos. ¿Cómo se explora y evalúa el aprendizaje autorregulado? Los investigadores han sido muy creativos, ideando instrumentos que ofrecen un cuadro de qué hacen, piensan y sienten los aprendices autorreguladores, mientras se encuentran empeñados activa y constructivamente en el aprendizaje. Esos instrumentos van desde cuestionarios de autoinforme hasta diarios que registran los aprendizajes realizados. En los cuestionarios de autoinforme emplean en su mayoría escalas de tipo Likert. La frecuencia con que los estudiantes usan ciertas estrategias, según ellos mismos lo informan. Por ejemplo, el famoso cuestionario de estrategias motivadas para el aprendizaje de Pinterest. Medidas que informan acerca de estrategias cognitivas y metacognitivas empleadas en estrecha relación con las creencias motivacionales. En el mundo de habla hispana, como muchos de ustedes saben, ha logrado notable difusión la escala de estrategia de aprendizaje de Román y Gallego, llamada ACR por su acrónimo, la primera de adquisición A de la información, compuesta de 20 ítems, que evalúan una serie de estrategias. La segunda se llama decodificación de la información. La tercera, recuperación de la información, no podemos entrar en el detalle de los contenidos. Y la cuarta, de apoyo al procesamiento. En general son muchos ítems. Y nosotros lo hemos utilizado en algunos seminarios menores de grado en la universidad y los hemos encontrado como realmente instrumentos exploratorios válidos, útiles. Observación de conductas manifiestas es otro tipo de recurso, donde la observación capta lo que acontece y no lo que se recuerda de ello. Vamos a pasar por alto muchos otros detalles. Evidencias reunidas en entrevistas. Hay decenas de guías de entrevistas en torno de este tema. El principal propósito de la mayoría consiste en reunir
datos cualitativos acerca de las experiencias de los estudiantes, protocolos de pensamiento en voz alta, esa técnica de Erickson bastante compleja para implementar, pero que si se la usa con paciencia, algunos investigadores han producido datos interesantes. Rastros de los acontecimientos y procesos mentales, motivaciones situacionales, registro de estrategias motivacionales y además llevar diarios, entre otros. Vamos avanzando hacia el final, para alivio de esta sufrida audiencia. ¿Cómo se orienta hacia el aprendizaje autorregulado? Pero antes de entrar en esto yo quiero hacer una aclaración. Hay mucha gente trabajando en el país en estas líneas. En la mayoría de las universidades y dentro de las universidades, en diversas unidades académicas, hay grupos de especialistas en ciencia de educación, psicólogos, que tienen interés por la problemática. Lo hemos visto en los diarios, un nuevo rector de la Universidad de Itela diciendo que la universidad tiene que hacerse cargo de las fallas de la escuela secundaria. Y piensen como nosotros teníamos conciencia, y como la teníamos nosotros, la tienen muchos otros colegas silenciosos que han venido trabajando también sobre estos temas, y algunos que trabajaron con nosotros y después han seguido su camino, como la profesora Alicia Riera, que nos acompaña hoy, y que tiene una interesante experiencia en la Facultad de Ciencias Económicas y de Derecho de la Universidad de La Plata. Sí, hay mucha gente trabajando en estos temas. El tema nuestro es siempre de cómo coordinar todos esos esfuerzos, cómo orquestarlos de manera inteligente, fortalecer a las instituciones, es lo que nos falta para que todo funcione mejor, ¿verdad? Bueno, decíamos cómo se orienta hacia el aprendizaje autorregulado. Caroline Kreber y otros, en un artículo publicado en Higher Education en 2005, sostenían que mientras habían proliferado en los últimos años la investigación sobre el aprendizaje autorregulado, tan solo unos pocos trabajos se habían ocupado hasta entonces de su enseñanza, que ese es otro tema. Nosotros tratábamos de orientar a los alumnos, pero no incursionábamos tan seriamente como se hace en algunos otros programas más fuertes y mejor dotados, más sostenidos. Monique Beckers y Lincoln, también en 2005, señalan que los modelos de autorregulación han evolucionado en parte debido a las mejoras en la evaluación de los propios constructos de aprendizaje autorregulado. Lo mismo puede decirse de la evolución de las intervenciones, y los modelos perfeccionados influyen a su vez sobre las intervenciones. No se carece de intervenciones en educación, pero la documentación de los efectos de esas intervenciones ha resultado hasta ahora difícil. En parte eso es atribuible al complejo sistema dentro del cual se encuentran encajadas las intervenciones en el aula. Nosotros lo vivimos eso hace muchos años, cuando trabajamos en interacción lingüística, un trabajo del que guardo recuerdos muy hermosos por haber compartido su esfuerzo con Mabel Mácor de Rosell. Solo desde el comienzo de los años 80, los investigadores han analizado los datos del aula, empleando procedimientos de modelado jerárquico, a fin de separar los efectos anidados de las intervenciones en el aula sobre los estudiantes dentro de las secciones de grado, las escuelas y los distritos. Hay varios autores trabajando en esto. Las intervenciones en el aula también están sujetas, y deberían estarlo, a adaptaciones exclusivas, realizadas por cada docente, de acuerdo con las exigencias de sus propios currículos, valores y creencias. La mejor evidencia acerca de los programas sociales sugiere que las intervenciones educativas sean realizadas casi siempre de manera distinta de las formas ideales sostenidas por los investigadores y diseñadores de programas.
distintas, adecuadas a cada realidad. Además, las evaluaciones educativas son emprendimientos tanto científicos como políticos. Esta audiencia es muy consciente de todo esto. Nuestros comentarios se dirigen a la diversidad de restricciones que influyen sobre el trabajo científico en educación, que limitan la efectividad de los esfuerzos tempranos realizados para evaluar las intervenciones de aprendizaje autorregulado en las aulas. Muchas de las cuestiones restrictivas que identificamos se hacen presentes en las intervenciones educacionales de todo tipo. Y muchas de esas restricciones poseen una larga historia y vamos a mediados del siglo pasado, un poquito más adelante, la obra de Campbell Stanley sobre los diseños experimentales en educación. Qué trabajo para implementar el más sencillo de los diseños. Las dificultades subsistentes desafían aún a la última generación de investigaciones acerca de las intervenciones y continúan restringiendo la amplia adopción de los programas de autorregulación. Como no disponemos de más espacio, presentamos una tipología de intervenciones de autorregulación desarrolladas en las últimas décadas. Nuestra tipología incluye ejemplos de programas fuertes y promisorios clasificados en 3 amplias categorías. La primera, programas de modificación cognitivo-conductuales o conductuales. La segunda, programas de enseñanza directa o dirigidas al desarrollo de destrezas y estrategias. No entramos en los detalles, estarán en el texto que dejaré. Y la tercera categoría incluye las interacciones del tipo estudiante-estudiante en contextos y actividades específicos de una asignatura. En un trabajo de Timothy Cleary y Barry Zimmerman, publicado en la revista Psychology in the School en el año 2004, que se titula Programa para empoderar en autorregulación. Empoderar es un término muy usado en el medio anglosajón y una antiguaya en el español. Pero la tenemos que volver a usar, porque ahora está de moda. Un programa, dicen los autores, con base en la escuela para presentar ciclos autorregulados y automotivados en el aprendizaje de los alumnos. Se presenta un programa de capacitación para los docentes a fin de que ellos puedan fortalecer en sus alumnos adolescentes el desarrollo de ciclos de aprendizaje automotivados más positivos. ¿Qué es esto de los ciclos? Es una idea de Zimmerman. Propuso el modelo de ciclos de aprendizaje autorregulado compuestos por 3 fases. Una de pensamiento anticipado, premeditación o de planificación, diríamos, en que se fijan las metas, se mantiene la orientación, se desarrollan sentimientos de autoeficacia y se mantiene, la orientación, se desarrollan sentimientos de autoeficacia y se desarrollan los intereses intrínsecos. No vamos a abundar en eso, todo el mundo lo sabe. 2, fase de control volitivo y de actuación concreta. Y la tercera fase de reflexión, evaluación y atribución de éxito o fracaso. Por medio de toda esa enorme construcción también de la teoría de la atribución, que es tan importante, tan importante para nosotros como personas, para nuestro desarrollo, saber hacer atribuciones causales, eficientes, válidas, de los factores de éxito y fracaso. Es un enfoque, el de esta gente, Cleary y Zimmerman, que consiste en 2 partes destinadas a la capacitación en cuanto al aprendizaje autorregulado. La primera incluye el empleo de procedimientos de evaluación microanalítica, que trabajar para evaluar las creencias acerca de la autorregulación y las estrategias de estudio de los estudiantes. La segunda parte consiste en brindar apoyo a los alumnos para el uso de esas estrategias en un sistema cíclico de autorregulación retroalimentada. Sobre el final del programa de capacitación, los estudiantes aprenden a establecer metas, seleccionar y monitorear la eficacia de las estrategias, realizar atribuciones estratégicas y ajustar sus metas y estrategias.
El programa se desarrolló desde la teoría cognitivo-social e integra muchos de los rasgos esenciales del modelo de resolución de problemas, cuyos detalles no vamos a entrar aquí. La lectura de estas y muchas otras propuestas implementadas tendientes a favorecer el desarrollo del aprendizaje autorregulado ofrece una muestra de la importancia que le asignan los docentes, sobre todo en los niveles secundarios y terciarios de la educación formal. Y ahora sí, consideraciones finales, y son breves. La investigación de las últimas décadas ha revelado un cuadro complejo pero fascinante, como dijo el presidente, siempre avanzado. Él se adelantó con él. De los procesos que se dan en los alumnos cuando desarrollan la voluntad y la disposición para asumir responsabilidad en la autorregulación de sus aprendizajes académicos. Aunque la mayoría de los estudios tienen que ver con el aprendizaje autorregulado en los últimos tramos de la educación formal secundaria y primeros de la educación superior, la orientación debe iniciarse tempranamente, ya que a partir del cuarto año de la escolaridad primaria, con la conquista de la fluidez lectora, los niños quedan habilitados para encarar sus propios empeños de aprendizaje. A partir de entonces se inicia un largo camino hacia la conquista plena de la autorregulación. Esa posibilidad reside en la gran mayoría de las personas, quienes en mayor o menor grado logran ejercerla. Lo que hasta aquí se ha pretendido destacar son las ventajas personales y sociales de alcanzarla en plenitud. Educar con la mirada puesta en que todos alcancen el aprendizaje autorregulado significa algo diametralmente opuesto al cultivo del individualismo egoísta, ya que la autorregulación implica ante todo la asunción cabal de la responsabilidad, a su vez imprescindible para el respeto por el prójimo y la solidaridad. La autorregulación y el aprendizaje bien orientado y sostenido hasta alcanzar propósitos educacionalmente deseables es para el maestro la satisfacción de buena parte de sus aspiraciones en cuanto a promover en cada alumno el desarrollo de sus potencialidades. Desde el punto de vista social, que la educación pública logre formar aprendices permanentes y autónomos representa un extraordinario crecimiento de su capital humano. El viejo y sabio imperativo, conócete a ti mismo, ha vuelto a resonar en esta sala, acompañado por otras voces que no han hecho más que subrayar la importancia que tienen siempre para la educación valores como la autonomía responsable de la persona libre. Muchas gracias.